Soy el alumno Leonardo Coca, tercer semestre de Psicología. En el día de hoy quiero exponer dos temas muy importantes: condicionamiento clásico y condicionamiento operante, sus principales exponentes y alguna clase de ejemplos para que queden claros las diferencias entre los dos. El principal exponente del condicionamiento clásico es el señor Ivan Pavlov. Los datos bibliográficos de Ivan Pavlov, fisiólogo ruso, nacido en Riazán en 1849 en San Petersburgo, y premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1904. Sus experimentos más famosos se realizaron en 1889, demostraron la existencia de reflejos condicionados y no condicionados. Pavlov es reconocido por sus trabajos precursores en la fisiología del corazón y en el sistema nervioso y en el aparato respiratorio, digestivo. En la gráfica podemos observar uno de los experimentos de Ivan Pavlov. Es el aparato para medir el flujo de saliva, el cual puede medir las reacciones del animal, del canino, ante estímulos incondicionados. Principios de su teoría. Iván Petrovich Pavlov descubrió el condicionamiento clásico en el año 1920, en la década de 1920. Este condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias, en ocasiones llamados respondientes porque son respuestas automáticas o estímulos. A través del proceso de condicionamiento clásico es posible capacitar a los animales o a los seres humanos para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. Conceptos de la teoría de Pavlov. El condicionamiento clásico o de asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. El estímulo neutral no está conectado a una respuesta. El estímulo neutral es el estímulo original, el que va a producir una respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado, que de forma automática provoca una respuesta emocional o fisiológica, en relación con el canino o la comida. Estímulo condicionado. Este estímulo condicionado que provoca que una respuesta emocional o fisiológica después del condicionamiento. Este estímulo puede ser el sonido, que se relaciona con la comida y así provocar una respuesta. La respuesta incondicionada es la respuesta emocional o fisiológica que ocurre de forma natural, que es la salivación. Es ya el instinto natural del animal y provoca esta respuesta. La respuesta condicionada es la respuesta aprendida ante el estímulo. Es salivar después del sonido. O sea, ya después de estar condicionado, ya no va a necesitar la comida, ver la comida para producir la salivación, solamente necesita el estímulo incondicionado. Aplicación de las variables del condicionamiento clásico. En este ejemplo podemos observar las variables. Utilicé, en mi caso, pues, relacionado con mi trabajo, el despertarme a turno en la estación de policía. Antes, el estímulo neutro es la diana o la alarma, que es el sonido. El estímulo incondicionado es el malestar que me produce por despertarme, por tener que despertarme. Y la respuesta incondicionada es levantarme. El durante. El estímulo condicionado es la alarma, ya se convirtió en un estímulo condicionado la alarma. El estímulo incondicionado es el malestar que me produce la alarma al despertarme. Y la respuesta incondicionada es levantarme. Y ya después el estímulo condicionado vendría siendo la alarma y la respuesta condicionada es levantarme. Procesos de condicionamiento clásico. La generalización.
Es responder de la misma forma ante estímulos similares. La discriminación es responder de manera distinta frente a estímulos similares, aunque no son similares. La extinción, que es la desaparición gradual de la respuesta aprendida. Skinner. Vamos a proseguir ya el condicionamiento clásico, espero que haya quedado claro. Vamos a proseguir con el principal exponente, uno de los principales exponentes del condicionamiento operante, que es el señor Skinner. Baruch Frederick Skinner nació en Estados Unidos en 1904. En 1931 recibió el doctorado de psicología en la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de Minnesota y profesor de la Universidad de Harvard. Durante su vida recibió varias distinciones, entre ellas en 1958 la Asociación Americana de Psicología le otorgó el premio a la contribución científica distinguida. En 1968 el presidente de los Estados Unidos le concedió el Premio Nacional de la Ciencia, entre otros. Eso es considerado como uno de los grandes psicólogos de todos los tiempos y es el más grande exponente de la corriente conductista. ¿Qué es condicionamiento operante? Es una forma de aprendizaje mediante el cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan a las consecuencias positivas, o al contrario, menos probabilidades de repetirla las que la llevan a las consecuencias negativas. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias. O sea, podemos anular cierta clase de conductas mediante refuerzos positivos. Podemos afianzarlos mediante refuerzos positivos o eliminarlos mediante refuerzos negativos. Términos. Reforzamiento es un proceso que fortalece y alimenta la repetición de un comportamiento deseado. El reforzamiento puede ser positivo o negativo. El positivo consiste en dar una recompensa y el negativo consiste en dar un castigo. Refuerzo positivo. Se otorga el refuerzo positivo y como consecuencia podemos observar el aumento de la probabilidad de la ocurrencia de la conducta por medio de este refuerzo y cómo se presenta la conducta. Y el refuerzo negativo se representa una conducta que logra eliminar el estímulo aversivo que conlleva el refuerzo negativo. Aumenta la probabilidad de la ocurrencia de la conducta y se otorga el refuerzo negativo, se presenta la oportunidad de otorgarlo. Refuerzos tangibles o materiales. En este caso podemos observar varios ejemplos que pueden reforzar una conducta de manera positiva, como una bicicleta, el dinero, una muñeca en caso de los niños, una serie y una cantidad de lecciones que podemos utilizar para reforzar un comportamiento, mascotas, una camiseta, un ascenso en caso de nosotros cuando estamos trabajando. Refuerzos sociales. En este caso puede ser un abrazo, una caricia, un beso, un reconocimiento, sonreír, entre otras cosas, decir a un grupo de personas si está portando bien, una palmadita, un guiño, un bono. Ejemplo de condicionamiento operante. El condicionamiento operante, bueno, acá está la respuesta deseada y la recompensa. Y equivocada es el refuerzo de las aproximaciones y el sujeto. Podemos seguir para observar otro ejemplo tomado de una de las exposiciones de mis compañeras, pero que muestra de manera muy particular el condicionamiento operante. En este ejemplo número 1 podemos observar el estímulo discriminativo, que es no entrenar, nos puede hacer perder al jugar fútbol. El refuerzo negativo es si no gana,
pues no van a obtener su recompensa económica. Y la respuesta delibera es el sentimiento de tristeza, de vergüenza y de insatisfacción ante el resultado. Lo que lleva a que haya una respuesta operante, entrenar para que así pueda mejorar las condiciones y oportunidades de conseguir lo que se desea. El refuerzo positivo, resultados o los premios que van a alcanzar mediante ese entrenamiento. Y la extinción son los cambios, que es lograr de llegar a la copa o llegar a obtener sus resultados o los resultados esperados. Distinción entre condicionamiento operante, clásico y operante. Vamos a dejar en claro esas dos clases para que podamos diferenciar las dos clases de condicionamiento. En el primero, el condicionamiento clásico, la asociación se da entre un estímulo condicionado y uno incondicionado. En el condicionamiento instrumental u operante, la asociación se da entre respuestas y las consecuencias que derivan de ellas. En el condicionamiento clásico, el estímulo incondicionado no depende de la respuesta del sujeto, mientras que en el operante, las consecuencias dependen de las respuestas del sujeto. En el condicionamiento clásico, la respuesta del sujeto es involuntaria, mientras que en el condicionamiento operante o instrumental es generalmente voluntaria. Bueno, para concluir, ya terminada la presentación, voy a utilizar a mi mascota para darles un ejemplo de condicionamiento clásico. En este momento voy a utilizar a esta pequeña señorita, que es Sammy. Entonces ella va a reaccionar ante un estímulo incondicionado, que es el collar. Ella observa el collar y cambia su actitud. Inmediatamente tengo su atención, inmediatamente podemos observar que hay salivación o ansiedad. Entonces podemos utilizarla. Ella ya sabe que va a salir, entonces por eso el grado de ansiedad que tiene. Ya sabe automáticamente qué es lo que vamos a hacer. Y así puedo lograr una reacción que es la alegría de ella al salir de la casa. Muchas gracias y hasta luego.